Buenas y santas. Hoy les quiero hablar de la importancia de la belleza en la educación de sus hijos. Como ustedes se acuerdan y saben, nosotros cuando hablamos de educar a un ser humano, hablamos de educar a una persona, alguien que tiene un fin trascendente, que es una imagen y semejanza divina. Entonces, todo lo que es trascendental es fundamental para la educación de tus hijos y la tuya propia. Hoy te quiero hablar especialmente de la belleza, que es un concepto tan manoseado por ahí, pero por otro lado es un concepto que realmente debe convencernos de que es importantísimo que esté incluido dentro de la currícula de nuestros hijos. ¿En qué consiste la belleza? Esto se los voy a responder durante el video, pero lo primero que quiero decirles es que nos pongamos de acuerdo. La belleza es algo trascendental, es algo que trasciende al ser humano, que se ve en todos lados, en toda la obra de la creación. Es aquel orden, proporción, aquello que me hace decir qué lindo es esto. El mismo Santo Tomás decía, ¿cómo sé yo si algo es lindo, si algo tiene belleza? Es porque la reacción del hombre es decir, qué lindo es esto. Bien, entonces, pensemos en la belleza. La cualidad de la belleza es algo que a todos nos hace sonreír, nos alegra el alma y es algo que todos deseamos, todos queremos ser bellos, lindos, y si no, fíjense toda la industria para embellecer mujeres, para ir al gimnasio los hombres para tener un cuerpo bello y demás, pero sobre todo para tener un alma bella. La mirada, la fotografía, el paisaje, todo esto, todas las redes sociales que se basan en las imágenes como Instagram, todas estas redes sociales que realmente lo que nos quieren mostrar, la gente quiere compartir un lugar que le parece bellísimo. Pero no es que quieren compartir el lugar mismo. Yo creo que la gente quiere compartir esa sensación que tiene. Entonces la belleza es algo que trasciende simplemente la mirada. Sí entra por los ojos, la música bella trasciende la mirada y se va al oído. Hay algunos de estos reels muy interesantes en Instagram de gente que comenta cuadros o que comenta piezas de música y que en ese comentario ponen toda una experiencia humana dentro de esos cuadros o esa música y explican por qué consideran que ese cuadro es bello y es grande, es magnífico, o no. Entonces, todo esto nos da la evidencia de que vivimos rodeados de belleza o de fealdad, pero estamos siempre buscando la belleza. ¿Y qué es lo que distingue que algo es bello o que algo no es bello, es feo? Bueno, una de las cualidades, diría yo, es la proporción. Dicen que la gente que es elegida como modelos, ¿no?, para la moda, una de las cosas que miran es la proporción en la mirada, en los ojos, la proporción de la cara, que sea una proporción o perfecta en lo posible, lo más perfecta posible. Por eso muchas de las fotos las tunean un poquito con Photoshop para que un ojo no esté más abierto que el otro. Yo tengo un ojo más abierto que el otro, por ejemplo, para que la mirada esté proporcionada bien, una especie de balance, de equilibrio, o si no, que tenga una característica muy particular, como por ejemplo la nariz de Cleopatra, que era una nariz que era un poquito más larga que las narices típicas egipcias, pero que le daba en el contexto de su cara una proporción perfecta. Hay algo de proporción porque, por ejemplo, la secuencia de Fibonacci, que es algo, lo que se llama la proporción áurea o de oro, o si quieren, la razón o golden mean, se dice en inglés, pero la razón perfecta, la relación perfecta entre dos cosas, y que se ve muchísimo reflejado en la naturaleza, esa es un indicio de que nosotros buscamos balance en estas cosas. O sea, buscamos que la cara esté balanceada, no esté demasiado ni para acá ni para allá, no esté torcida, no esté más grande esto que aquello. O sea, buscamos una especie de descanso en la mente. Entonces, la proporción es algo que es muy, muy importante para la belleza. ¿Cuáles son las características de la belleza para alguien como Santo Tomás, que era un gran y muy claro pensador, ¿no?
Santo Tomás de Aquino dice que la belleza es un trascendental del ser, o sea, algo que es una propiedad objetiva o intrínseca en todas las cosas que existen, en la medida en que participan del ser de Dios. O sea que la belleza viene de Dios, es como un reflejo de algo divino en las cosas, ¿no? Y tiene su frase famosa, que es lo que les dije antes: bello es aquello que complace o que me causa complacencia a la mirada, ¿no? Bello es aquello que gusta a la mirada. Y tiene, primer característica, la integridad o la perfección. O sea, nosotros decimos que un animal es bello cuando es perfectamente ese animal, ¿no? Por ejemplo, en las competencias caninas se muestran los mejores ejemplares de cada raza y se los hace sentarse, pararse, caminar, hacer ciertos gestos que muestren la perfección de esa raza, que muestren todo el potencial de esa raza. En un caballo lo mismo, se miden las proporciones entre la cabeza, el cuello, el lomo, las patas, cómo están puestas las patas, si los vasos están así, así o así, y se premia al que es más bello, o sea, que está mejor constituido de todos. Y en el ser humano nosotros decimos que una persona es bella cuando tiene unas ciertas proporciones, ni las piernas muy largas ni muy cortas, ni el torso muy ancho ni muy angosto, ni muy largo ni muy corto, etc. Y la cara y sobre todo la mirada, los ojos, muchas veces el color de los ojos comparado con la piel o el estilo del cabello, el pelo, un montón de cosas que pueden influenciar en los concursos de belleza, por ejemplo, a los jueces, que hace que digan: este ser humano tiene la forma perfecta del ser humano. En un concepto, sí, moderno, es cierto, porque si miramos los cuadros de antes, veíamos que la belleza, por ejemplo, en el caso de la mujer, que es lo más paradigmático de todos, que mueve y lleva la moda, la belleza de una mujer antes estaba un poquito más hinchadita, un poquito más grande, pero porque se consideraba que una mujer lista para la maternidad, que era lo que se consideraba lo importante en la mujer. Hoy en día, que la mujer es más profesional, que trabaja, que sale de la casa y cuya maternidad está más minusvalorada, o sea, está minusvalorada un poquito por la modernidad, no digo que esto sea bueno para nada, al contrario. Entonces, muchas veces se busca un modelo que es un poco más flaco, lo que fuere. Pero, en fin, la cuestión es que en ambos casos, la belleza, decimos que alguien es bello cuando tiene ese aspecto trascendente de que refleja algo divino. Tanto es así que en Argentina, cuando pasa una mujer que es monísima, que es realmente muy, muy linda, los varones antes decían: es una diosa, o sea, es Afrodita, es la belleza misma encarnada, es una diosa, ¿sí? También un segundo aspecto para Santo Tomás, una segunda característica para Santo Tomás, es que la belleza debe tener consonancia o proporción. La proporción significa una armonía, a un orden, a una debida disposición de las partes hacia el todo o con el todo, ¿no? Tiene que tener una relación adecuada, armoniosa, ¿no?, entre los componentes. O sea, es cierto, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un automóvil que tiene ruedas muy grandes o muy chicas, hay algo que está como fuera de proporción. Si yo tengo un ser humano cuyos brazos son muy largos, contrario a lo que son todos los seres humanos, digo que hay algo que está desproporcionado. La cabeza es muy grande o el torso muy largo o lo que fuere. Lo mismo con los animales, lo mismo con las plantas. Hay árboles que son especímenes perfectos, balanceados, lindos, y hay árboles que salen para un lado o para el otro por varios motivos, y decimos: bueno, no es una buena especie, no es una especie bella de esa especie, no es un ejemplar bello de esa especie, ¿sí? También la tercera característica dice: tiene que tener claridad. Claridad, ¿qué significa la claridad? Resplandor, luminosidad, evidencia de la forma. O sea, Santo Tomás diría que un cuadro realista es mucho más bello que un cuadro impresionista. Aunque a nosotros nos gusta el impresionismo, pero nos gusta no por cómo manifiesta las formas con claridad, porque eso no tiene. Justamente el impresionismo tiene una impresión de las formas, pero no una claridad, sino en la manera en que manifiesta la luz. En cuanto a la luz, decimos que es bellísimo, pero en cuanto a la manifestación de las formas, un Rembrandt o un Bouguereau o un Botticelli son mucho más claros, digamos, y en ese sentido más bellos
que un cuadro moderno o abstracto. La explicación de esto es que tal vez la claridad sea la característica más profunda, ¿no?, de la belleza. Y no se refiere a que tenga un color brillante. No. En ese sentido el impresionismo sería, por ejemplo, mejor que el realismo. Sino la capacidad de la cosa, el objeto, por ejemplo, si yo digo una obra de arte, de manifestar la realidad ontológica, o sea, la realidad del ser. Esto que me dice que, por ejemplo, si yo voy a pintar un caballo, si yo hago unas manchas, la gente puede interpretar caballo, perro, jirafa. Ahora, si yo hago un caballo, cuanto más perfecto lo hago, más claramente estoy mostrando lo que ese objeto es, lo que eso que estoy representando es. Y en ese sentido tiene mayor claridad. Y diría Santo Tomás, eso es una característica particular de la belleza, lo que te deja trascender eso a ver el caballo en sí, o ver todo el potencial, todo lo que es el caballo. No sé si me explico. Entonces, es típico cuando vemos un cuadro, por ejemplo, un cuadro impresionista, es típico que nosotros veamos, o esos que hacen los que pintan con paleta, lo que nos atrae muchísimo son los colores, el manejo de la luz. Y es la luz la que me da la claridad de una sensación del espacio. Pero rara vez en el impresionismo decimos qué buen retrato impresionista. No, típicamente con la salvedad tal vez del retrato de Van Gogh, que es muy particular, pero típicamente decimos qué buen manejo de los colores, qué bien el artista combinó colores puros para que a la distancia me dé la impresión de otro color, del color compuesto, y me dé claridad, redondez, luz, un ambiente, una atmósfera. Y en ese sentido decimos que es bello. O sea que también hay que decir que las cosas son bellas en un sentido y a veces no en otro. Por ejemplo, la Madre Teresa era una santa viejita que no tenía una belleza física en el sentido de la belleza física que tiene un modelo, una modelo o una joven, pero tenía una belleza ontológica, una belleza en su santidad que venía y emanaba del interior, y su mirada era purísima, su mirada era bellísima, su sonrisa era pura y bella. De alguna manera, la Madre Teresa reflejaba con mucha claridad una belleza superior, algo que realmente es trascendente a lo que nosotros decimos es la belleza femenina. Entonces, habiendo hecho estas aclaraciones y habiendo puesto las características de la belleza, me parece importante que ahora volvamos a pensar a quién estamos educando. A un ser humano. ¿Y un ser humano qué es? Es imagen y semejanza de Dios, divino. Entonces, tiene una trascendencia en sí mismo, pero además es alguien que busca esa claridad, busca esa proporción, busca esa belleza en las cosas, porque está hecho a imagen de un Dios que es todo bello y que ha manifestado su belleza en toda la creación. La belleza nos asombra, nos causa deseo de poseerla. Por eso hay gente que colecciona objetos bellos, por ejemplo, no sé, vasijas antiguas o coleccionistas de antigüedades o cosas. Lo hacen no en cuanto a la utilidad que tienen, sino en cuanto a qué ingeniosamente bello es esto, qué bello era las formas, las curvas, lo que tenga. Todo me da una sensación de que quiero tener este objeto cerca mío, me gusta contemplarlo, me gusta mirarlo, es trascendente. Entonces, uno de los factores de la importancia, o sea, la importancia de la belleza radica en que habla del perfeccionamiento o la plenitud del ser humano. Nos permite no solo lo utilitario, sino lo trascendental, ¿no? Nos permite no solo mirar para qué sirve esto, sino que esto es en sí algo cuya forma misma, cuyo existir misma, existencia misma es algo que vale la pena porque es bello para la contemplación. Cada vez que lo miro me alegra, me hace sonreír, me pone me da unas ganas de vivir, de seguir adelante, y me asombra de que eso ocurra en mí cuando miro este objeto. Por ejemplo, ¿no? O cuando escucho esta música, me da una energía, me dan ganas de vivir, me dan ganas de hacer esto o aquello, de celebrar, ¿no? No por nada la música manifiesta para el alma muchísimas actitudes que pueden tener que ver con el baile, con la celebración, con la tristeza, con la angustia, con un montón de cosas. Y por eso que, por ejemplo, en las películas no solo se usa la fotografía para la belleza
a los ojos, sino que la música es el alma de lo que le da vida, por así decir, a esa película, además del diálogo, ¿no? Entonces, los personajes, el fotógrafo, se asegura de que la luz le da la trascendencia que necesitan y la música nos completa esa experiencia humana, ¿no? Contemplar y crear belleza ayuda al ser humano a alcanzar su máximo potencial, o sea, a ser más humano en el sentido teleológico, o sea, más perfectamente humano, porque estamos hechos por y para la belleza. Además, algunos, como por ejemplo Russell Kirk, Anthony Esolen, te dirían que, siguiendo Aristóteles, ¿no?, la belleza nutre la imaginación moral. Hay cosas que no son bellas. Me explico. El cuerpo del ser humano es bello, bellísimo. El cuerpo de la mujer es lo más bello que hay. La sexualidad es muy bella, pero la pornografía no. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que la belleza, o sea, las cosas, los objetos requieren un trato especial en el contexto especial para lo que fueron creados. Y la belleza nutre la imaginación moral. Lo que es desordenado es feo, se queda corto, nos molesta. Y por ejemplo, a través de la literatura, del cine, del arte, vemos ejemplos de belleza moral. Por ejemplo, actos heroicos, actos virtuosos, que una mente utilitaria no comprendería. Por ejemplo, una mente utilitaria no podría comprender por qué en los poemas épicos el Cid, en vez de tornarse en contra de su rey, decide obedecerlo y ganarle por el lado de la fidelidad, la dignidad heroica, hasta un punto donde le gana el corazón. O Beowulf decide combatir al monstruo, cruzar sin tener necesidad, se va al reino vecino a ayudar a un rey a volver a restablecer el orden y la belleza que le correspondía a ese rey por su gloria y por las glorias pasadas. Y entonces decide combatir y matar al monstruo que lo oprimía. El monstruo es un dejo de la fealdad. Dice el poema que era un hijo de Caín, o sea, y era particularmente feo. Él y su madre, Grendel y su madre, que tienen que ser muertos por la espada, o sea, por los brazos y la espada de Beowulf, el héroe. Lo mismo con Rolando. Rolando muere en su batalla, pero muere de una manera bella, o sea, logrando lo más noble, heroico y bello. Entonces, no se comprenden estos héroes si los miramos desde el punto de vista utilitario, moderno, de la empresa, de ganancias y pérdidas, pero sí se comprende si los miramos desde el punto de vista trascendental, noble, heroico, de la belleza moral. Son ejemplos perfectos de que a veces el cuadro total, la totalidad, requiere el sacrificio de una de las partes, ¿sí? Esto es lo que hace que un soldado pueda ser heroico dentro de un ejército y en una batalla. Entonces, el hombre aprende a discernir el bien del mal y a ordenar su alma y aspirar a la virtud. La virtud es el orden, son los hábitos, esto ya lo hablamos muchas veces, son los hábitos operativos que nos hacen siempre mirar el bien, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y la fealdad moral, por el contrario, nos desorienta, nos degrada, nos hace menos que humanos. Fíjense que las películas, en la modernidad hay una fascinación bastante horrenda con las películas de terror. Y las películas de terror siempre son oscuras, o sea, las cosas ocurren sin luz, por traición. Los seres que ahí aparecen tienen sangre, huesos a la vista, cosas o sea, lo interno sale a lo externo se queda interno. La mirada es espantosa, los dientes son filosos, o sea, todo lo que nos da miedo, todo lo que nos hace pensar en muerte, sangre, desesperación, oscuridad, desorden, está en esas películas. Eso es la fealdad. Lo grave acá es usar la fealdad, o sea, como si fuera el circo romano, usarlo como si eso fuese un entretenimiento. Porque todo lo que metemos a través de los 5 sentidos nos va formando el alma. Entonces, la belleza, lo bueno, lo bello, lo verdadero, o sea, contrastemos, por ejemplo, una película como, no sé, Kruger o Viernes 13, esas cosas horrendas, horripilantes, llenas de sangre, motosierras que cortan gente en pedazos y cosas horribles,
sustos, sorpresas, zombies, todo lo que es horrendo con, por ejemplo, las películas que hablan de las novelas de Jane Eyre o de Jane Austen o no sé, de películas inglesas donde se ve la campiña inglesa o de bellísima fotografía de la naturaleza, los documentales National Geographic, el documental de Planeta Tierra, que muestra todo lo bello, lo lindo, la creación ordenada y magnífica que tenemos y que nos rodea. Contrastemos las dos cosas y con cuál descansemos y con cuál nos angustiamos y quedamos totalmente trastornados y no podemos dormir. Es obvio, ¿no? Uno tiene una realidad moral pura y la otra tiene una inmoralidad mezclada con las imágenes y la música. También la belleza es fuente de asombro y elevación espiritual. La belleza despierta ese sense of wonder, ese asombro que es el comienzo de la sabiduría, esa curiosidad sana que me lleva a querer mirar más de cerca. Yo estaba el otro día en el jardín de mi casa y descubrí que una de las plantas que nunca había florecido antes floreció este año. Y vaya, qué linda flor. Una flor bellísima y que a la noche se cierra y se vuelve a abrir a la mañana. Una cosa gloriosa. Y yo acostumbrado a mirar las rosas de los rosedales y demás, contemplando esta flor, uno dice, mirá, 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 y empieza a mirar, acercarse a la flor y mirarla más de cerca, porque dice, mirá este detalle, mirá este otro, esto se parece a tal cosa, mirá qué lindo la proporción, cómo están dispuestos los pétalos, qué lindo color, qué linda combinación de colores. E inmediatamente uno dice, gracias Señor, qué linda es tu creación, qué creativo que eres, qué artista que eres. O sea, inmediatamente contemplar, pasaron varias cosas. La belleza fue fuente de asombro para mí. El asombro me hizo acercarme para ver más en detalle. Cuando vi en detalle vi perfecciones que no había visto antes. Si soy artista las puedo querer pintar. Inmediatamente las quiero trascender y pintarlas. Pero si no, mi alma inmediatamente me dijo, elevate, eleva esto y da gracias a aquel que la creó. Porque esta flor viene sin tu ayuda. No es creada por vos, fue creada por otro. Entonces, dimos gracia, ¿no? Entonces, para Santo Tomás de Aquino, para Anthony Esolen, para los grandes pensadores del tema de la belleza, es una vía hacia lo divino, ¿no? Santo Tomás de Aquino, en una de las 5 demostraciones de la existencia de Dios, habla de los grados de perfección. Y la perfección es una belleza. Algo perfecto siempre, como dije antes, nos lleva a la belleza, ¿no? Es un reflejo de Dios que eleva el alma humana y satisface una vez más su anhelo de trascendencia y de inmortalidad. Porque son cosas que uno dice, esto tiene que existir en el cielo. Esto no puede sino haber venido del jardín del Edén, por así decir. Sobrevivió a la catástrofe y la hecatombe. Esto es bellísimo. Bien, otro aspecto de la belleza es que es la base del orden y la armonía interna. O sea, las cosas están ordenadas cuando sus partes están no solo proporcionadas y armónicas y simétricas y claras, sino que están ordenadas en el orden correcto. Y eso lleva a que esto que es perfectamente lo que debe ser. Y eso a mí me hace una especie de, mirá, esto es perfecto. Bueno, ese sentido que uno tiene cuando ve un edificio perfecto, una casa perfecta, un templo perfecto, una ciudad perfecta, una persona perfecta, un animal perfecto, lo lleva a decir, esto tiene armonía. Y la armonía, ¿qué es lo que siempre decimos nosotros? ¿Qué es lo que logra la armonía? Logra el descanso. La armonía logra que mi alma, que mi corazón descanse, ¿no? Inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti, Señor. Estamos hechos para la armonía con A mayúscula, eterna y final. Entonces, esa armonía tenemos que vivirla y la vivimos cuando llegamos al punto en que nosotros realmente vemos en los objetos, vemos en las cosas la belleza. Y esto ocurre en matemática. Por ejemplo, en la matemática, las ecuaciones más bellas, la ecuación de Maxwell o las grandes ecuaciones de los grandes pensadores, o sea, las ecuaciones de Maxwell, cuando Maxwell las hizo, no las podía probar. Einstein dijo, son tan bellas que deben ser verdad. Y se dedicó un montón de tiempo de su vida a probar las ecuaciones de Maxwell y demostrar que son ciertas. Hay algo muy cierto en eso. La matemática muestra la elegancia de la creación, el orden en la creación. Y nos muestra las ecuaciones, que esto es igual a esto. Y cuando yo tengo las dos cosas iguales,
puedo descansar. Entonces la belleza nos ayuda a descansar el alma, a descansar la mirada, a poder decir, esto es, y es así, y debe ser así. Y tomarnos un whisky y mirar y decir, ¿quién necesita más que esto? Soy feliz. Y ojalá este momento se prolongue eternamente. ¿Por qué? Porque esa prolongación eterna no es otra cosa que ese kairos, ese momento con los 5 sentidos en donde decimos, esto es perfecto. Y descansamos en ello. No sé si me expliqué bien. Entonces, esto fomenta el orden y la armonía, que busquemos orden, armonía en la arquitectura, en las calles, en la estructura de las cosas, que busquemos siempre tener un balance, ¿no? Que las ruedas de un auto estén infladas perfectamente, que todo ande bien, que el motor ande perfecto y que no haga ruiditos, o sea, lo que se sale del orden hace tac, 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 hay un ruidito, me molesta, ¿no? Vieron que en los programas mecánicos típicamente la gente dice, bueno, ¿qué le pasa a tu auto? Y bueno, cuando freno hace wi, 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 o hace wichi, 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 y bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Están diciendo que hay algo fuera de orden, fuera de armonía. ¿Me explico? Y entonces, dentro de la educación, dentro de lo que nosotros estudiamos, buscamos el orden y la armonía en todas las cosas. En la gramática buscamos armonía en la palabra, en el nombre, que el nombre corresponda con la cosa que nombra. En la lógica, armonía en las oraciones, en la lógica del sujeto, verbo, predicado, en los silogismos, en el argumento. En la retórica, armonía en la comunidad, o sea, que esa palabra, ese orden, ese nombre esté usado para traer armonía, paz a la comunidad. Lo mismo en el cálculo aritmético, armonía en la ecuación, en la geometría, en la proporción, en la música, armonía en los sonidos, en el sonido, en la tonalidad, los tiempos, etc. Y en la astronomía estudiamos una armonía que nos es dada, que es la armonía del movimiento de los cuerpos celestes. Entonces el trivium y el cuadrivium están basados en armonía, en orden, en la belleza, en gran medida. Y esto nos ayuda a resistir este empuje al utilitarismo y al materialismo que tenemos desde la era industrial y un poco antes, donde la ciencia está hecha para producir cosas y no para contemplar. No para descubrir la verdad, sino para producir objetos, cosas. Entonces el hombre deviene en una especie de tornillo dentro de esta maquinaria que, una vez enchufado en el sistema escolar y fabril, empieza a funcionar para el bien de todo un sistema económico que produce un montón de cosas que no nos hacen felices y que nos disminuyen o que nos degradan como seres humanos, ¿sí? Entonces, es importante la belleza porque busca un valor intrínseco, busca contemplar más allá de la utilidad. Había un gran artículo escrito por el gran Juan Luis Gallardo en su época que comparaba los vagones de subte o de tren antiguos y el vagón del tren moderno. Y él, mientras viajaba en un vagón moderno, recordaba cuando era joven y viajaba en un vagón antiguo en Buenos Aires. Y él hablaba como los dos son útiles, los dos cumplen con la utilidad. Pero el vagón antiguo tenía algo trascendental, algo que iba más allá de la utilidad, que eran cosas inútiles pero bellísimas, ¿no? Que, por ejemplo, había ganchitos, vamos a decir, para colgar un saco, que no era un gancho industrial, era un gancho con una especie de firulete. La lámpara, la luz, estaba puesta sobre una cosa que parecía puesta que pertenecía a un living de una casa, con un firulete, una estatuilla, una imagen, algo que decía que el escultor, que el que fabricó esa lámpara, puso algo de sí ahí. Su personalidad estaba metida ahí y él buscaba esa trascendencia en los objetos, no simplemente la utilidad. Y me acuerdo que eso, a mí me impactó mucho ese artículo y realmente buenísimo. Bueno, esto lo podemos pensar en 1000 cosas. Vemos el edificio moderno que es de metal y de vidrio y como Ayn Rand podemos decir esta es la gloria del hombre y vemos el edificio clásico o la catedral gótica y vemos que a pesar de estar hecha por hombres decimos esta es la gloria de Dios, ¿no? Y tiene cosas que parecen superfluas, pero no son superfluas porque nada es superfluo cuando se trata de la belleza trascendental. Se queda de hecho corto de aquel que inspiró esa creación. Y bueno, también por último la belleza fomenta
la comunidad y unidad en la comunidad. ¿Por qué? Porque fomenta esa armonía en la comunidad, ¿no? Genera las tradiciones, el folclore, las cosas que queremos compartir. Y todo lo que nosotros compartimos en comunidad es liturgia, es algo bello. La liturgia es compartir en la comunidad la alabanza a Dios, que es lo más importante. Y todos los artes, todos los artistas, todo lo que se hace en la belleza, en última instancia, están hechas para la Santa Misa, están hechas para la liturgia, están hechas para alabar a Dios. Pero en la comunidad nosotros políticamente también nos unimos y tratamos de traer belleza, baile folclórico, cantos que rememoran nuestros héroes, comida tradicional, vestidos tradicionales, los colores, todo llama a una liturgia social que hace que nosotros tengamos una cohesión y armonía en la sociedad, nos llevemos bien unos con otros y seamos felices de ser, en mi caso argentino, en tu caso puede ser peruano, mexicano, colombiano, venezolano, español, americano, norteamericano, lo que vos quieras. Pero te da ese orgullo de ser nacional y eso trae armonía en la comunidad y unidad social. Y eso es importantísimo porque también es trascendental. Y fíjense que en esas ocasiones el hombre ríe, sonríe, ríe, celebra, aplaude, baila, está contento, está alegre. No así cuando está protestando, cuando está tirando bombas, cuando está con carteles feos, cuando todo lo que quiere es violencia. Ahí es lo contrario. Y eso nos debe dar una pauta. Lo que es violento, desordenado, no es de Dios. Lo que es alegre, ordenado, lindo, sí es de Dios, ¿no? No tenemos más que mirar las modas para una cosa o para otra y ver si esta moda realmente busca la belleza, busca la trascendencia, busca la dignidad intrínseca del hombre o busca degradarlo, hacerlo una bestia, una porquería. Eso es uno de mis... Bueno, no sé, hay todo un tema con los tatuajes, pero bueno, ahí tenemos otro tema de discusión. Me dirán ustedes en los comentarios, si quieren, déjenme comentarios sobre este tema. Pero bueno, es esencial para una sociedad sana la belleza. Por eso la gente quiere ir a Europa a visitar en turismo, porque ven dejos de una sociedad que fue sana en un momento, que estuvo sana, que en el medioevo y un poco más acá armó no solo esos monasterios, esas catedrales, sino que las casas, la armonía entre las calles, todo tenía un sentido del hombre que era mucho más profundo y trascendente que, por ejemplo, ir a Nueva York. Nueva York tiene cosas lindas, pero no es una ciudad linda en sí. Es una ciudad moderna, organizada matemáticamente, con edificios impresionantes. Son impresionantes, pero yo no diría que son lindos. Pero tienen museos que preservan lo lindo. Tienen The Cloisters, tiene el Metropolitan, tiene el de Ciencias, tiene un parque central que es muy, muy lindo y ese sí está organizado con la belleza del buen gobierno de las cosas naturales. Pero esos son aspectos de belleza, como quien tiene una catedral en un edificio muy feo por fuera, pero adentro tiene altares y esquinas muy lindas. Hay un poco de eso y un poco del otro. Pero a mí prefiero, por ejemplo, Praga o Londres o alguna ciudad que está hecha en una época donde el ser humano tenía un concepto más profundo de la belleza y de lo social. Entonces, ¿para qué nos sirve la belleza en la educación? Es fundamental, como ya dijimos, vamos a hacer un resumen, para inspirar el asombro y la curiosidad, sin lo cual ninguno de los chicos va a querer aprender nada. O sea, si yo tengo libros de textos, y acá yo me recuerdo un ejemplo que digo siempre, que cuando yo estaba en el colegio, en la secundaria nos daban unos textos de editorial Porrúa, que en esa época eran textos de colegio y de universidad, la impresión era espantosa. Textos sans serif, o sea, con la letra así bien modernita y chiquitita, muy chiquitita, 2 columnas, blanco y negro, con fotos blanco y negro con cosas pintadas de naranja, o sea, la banda era naranja y grises, entonces era naranja, gris, blanco, negro, verde, gris, blanco, negro, horrendo. No te llevaba, no podía, alguien que tenía por lo menos una sensibilidad a la belleza, no podías estudiar de ahí. Te era dificilísimo estudiar porque todo luchaba contra tus sentidos. No había un asombro, una curiosidad para saber qué estaba escrito ahí adentro. Era como leer un libro de leyes sin ser abogado. Era una cosa espantosa. Y en cambio, cuando exponemos a los estudiantes
a la belleza, a la naturaleza, a, como dije yo, observar las flores y copiarlas, pintarlas, dibujarlas, clasificarlas, pero después de haberlas observado, después de haberlas admirado, después de haber hecho todo el trabajo con la belleza, de ver lo variado que es la naturaleza, ¿no? Me acuerdo que en el colegio yo llevaba muchísimo a chicos a dibujar afuera, y dibujamos en una huerta, en un ambiente, y para ellos les parecía que estaban perdiendo el tiempo, pero más tarde en la vida es la materia que más satisfacción me ha dado, porque es la que más exalumnos han vuelto a decirme: Roberto, la verdad, esa era mi materia favorita, la pasé muy bien, y si bien me hacía el que perdía el tiempo, en realidad dibujé, y hoy me gusta dibujar gracias a esa materia. O sea, adquirieron el hábito de observar, y eso los hizo mejores estudiantes, ¿no? También el asombro en la literatura, en la buena literatura, por ejemplo, un buen poema. Qué bien está expresado esto. Mirá qué bien giró esta frase para poner las cosas realmente bellas. Nunca se me hubiera ocurrido ponerlo así. Qué inteligente, ¿no? Qué piola que es. Y lo mismo en las matemáticas, ¿no? Resolver las ecuaciones. Cuando vemos las ecuaciones y tenemos ese descanso en las matemáticas, nos da ese asombro de que las cosas sean tan proporcionadas, tan balanceadas, tan lindas, tan expresables en variables matemáticas en este sentido, ¿no? Y entonces la belleza despierta el sentido del asombro y la curiosidad, que es lo que nos lleva a estudiar bien. También, obviamente, la belleza fomenta la creatividad y la imaginación. La belleza estimula la imaginación y la creatividad. Cuando interactúas con la belleza o con las obras de arte de otros que son bellas, por ejemplo, mirás el David de Miguel Ángel, o el Moisés, o las obras de Leonardo da Vinci, o las pinturas de Rafael, crees, la mayoría de las clases de arte clásicas de la Escuela de Florencia y las grandes escuelas rusas e inglesas de arte realista, ¿qué es lo que hacen? Imitan, o sea, copian esas estatuas antes de copiar al ser humano, porque esas estatuas tienen las formas perfectas, las formas ideales del ser humano. Y de alguna manera nos hacen querer interactuar con las cosas, ¿no? Que está buenísimo eso. Y nos inspiran a crear nuestras propias obras de arte. O sea, nosotros queremos salir a hacer la belleza. Yo también quiero hacerlo, porque el hombre imita. Cuando yo veo a los chicos que tocan guitarra, cuando uno tiene chicos que tocan muy bien la guitarra o el folclore, otros quieren aprender guitarra para poder imitarlos, porque no solo ven que la pasa bien, sino que ven que puede expresar sus emociones, su interior de una manera impresionantemente bella, con ciertas canciones. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad había un compañero mío que tocaba la guitarra eximiamente bien y tocaba el concierto de Aranjuez. Ponía la orquesta, bajaba con un sintetizador la guitarra y él tocaba la parte de la guitarra del concierto de Aranjuez. Y a mí me fascinaba tanto tenerlo al lado mío, escuchar eso tan bello, que yo quise aprender guitarra gracias a eso. Y tomé clases de guitarra solamente para poder algún día tocar el concierto de Aranjuez. Spoiler alert, nunca llegué. Pero no importa, gocé enormemente, así como gocé de ver grandes matemáticos discutir sobre temas que yo no comprendía en su matemática, pero sí comprendía en el orden de lo que estaban tratando de probar, y me parecía bellísimo lo que estaba viendo. También la belleza ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, créanlo o no. ¿Por qué? Porque nos obliga a analizar si esto es o no es bello. ¿Y por qué? Nos obliga a juzgar, a tomar partido. Hoy en día estamos muy acostumbrados a decir, bueno, esto no es feo, es diferente. Para vos era lindo, para mí es feo. No, hay edificios que son feos, hay cosas que son feas. Y hay gente que es fea en el sentido físico, puede ser un santo y bellísimo por dentro. Pero hay alguien que tiene unas deformidades o que fuera, ¿qué es lo que te pasa? Hay gente que es sensible y lo rechaza eso, y hay gente que no. Yo no digo que haya que rechazar, al contrario, digo, muchos de esos son los más lindos espíritus y las más lindas almas, porque Dios mira el corazón, Dios mira el interior. No estoy diciendo eso, pero es cierto que decimos, pobre persona tiene esto deforme, o pobre caballo le falta una pata, o pobre perro lo pisó un auto y le perdió una pata, entonces ahora es un trípode, no es un cuadrúpedo. Entonces tenemos ese tipo de cosas, ¿no?
y decimos el pensamiento crítico, y otro me puede decir, no, bueno, pero eso no es ahí donde está la belleza. Ah, no, bueno, y tenemos una discusión. O sea, sí, es algo que nos ayuda a pensar críticamente de las cosas y a buscar esa armonía, ese equilibrio, esa ecuación en las cosas, ¿no? Y bueno, nos obliga a juzgar, a evaluar, a mirar si los elementos son o no son. En el arte, sobre todo, por ejemplo, si esto tiene o no tiene claridad. Por ahí déjame en los comentarios si a vos te parece que la claridad en el arte es algo importante o no. Ahí tenemos un debate y te ayuda a pensar críticamente. También promueve la conexión emocional con el aprendizaje. Esto es evidente porque, como dije, cuando yo tenía una conexión con la belleza de lo que estaba estudiando, es mucho más probable que emotivamente quiera seguir con eso, o sea, me identifique con ese material. Nos pasa con las películas, nos pasa en los libros. Cuando nosotros leemos un libro que me parece bellísimo, que me hace llorar, lo quiero volver a leer. Por ejemplo, yo cuando leí El Señor de los Anillos lo encontré bellísimo y a mí me encanta, me gustó tanto que lo leí 3-4 veces y lo quiero volver a leer. Quiero volver a meterme en la belleza de ese texto, para yo poder volver a gozar de eso. Emocionalmente la conexión fue profunda con el autor, con Tolkien, justamente porque escribe cosas bellas. Lo mismo pasa con C.S. Lewis. Conozco a alguien que es fascinada de Mientras no tengamos rostros y lo ha leído 10-15 veces en su vida y lo sigue leyendo y meditando porque le encanta ese libro. Bueno, lo mismo nos pasa con la matemática, con Euclides. Yo podría hacer Euclides una y otra vez porque cada vez que probas un teorema de Euclides es algo fascinante, es fenomenal lo que ocurre en tu cabeza, ¿no? Y hace que el aprendizaje sea más significativo y más memorable, o sea, que quede por más tiempo en la memoria. ¿Por qué es esto? Y esto es normal, porque las cosas bellas las tengo que analizar desde los sentidos, el oído, los ojos, el tacto, el gusto, e involucrar el intelecto. O sea que cuantos más sentidos tengo, más profundo es la marca del aprendizaje. Bien, cuanto más sentidos involucro. También contribuye a un desarrollo completo, total del ser humano. Porque claro, la inclusión de la belleza en la educación está porque estamos mirando a la persona en su totalidad, no simplemente como un ser utilitario que lo vamos a meter en una maquinaria capitalista para hacer un montón de latas y cosas y productos. No queremos hacer de una persona algo utilitario. Queremos hacer alguien que tiene todos los aspectos en su totalidad del ser humano, ¿no? No solo el intelecto, conocimientos académicos, sino su capacidad de apreciar, su capacidad de crear, su capacidad de reflexionar, en suma su capacidad de contemplar. Porque nosotros somos, sí, hijos de Roma y en eso somos muy políticos y organizados y hacemos y conquistamos. Pero la misma Roma era bellísima, pero somos sobre todo hombres contemplativos, que estamos hechos para contemplar la verdad, la belleza, la grandeza y el amor de Dios. Por eso, mis queridos amigos, la belleza es importantísima en la educación, no deberían dejarla de lado y deberían buscarla asiduamente. En la práctica, yendo a museos, a teatros famosos como el Colón en Buenos Aires, museos de arte, salir a la naturaleza, a las plazas, o sea, estar en contacto con las cosas reales, ordenadas, creadas y bellas que ha hecho Dios y no con las pantallitas virtuales. Y cuando vemos películas o cuando usamos la pantalla, usarlo para ver cosas bellas, buenas, verdaderas, no películas de terror, no cosas diabólicas, no cosas desordenadas, oscuras y feas. ¿Se entiende? Aquellas que manifiestan la belleza exterior e interior si es posible, y no la perversión y el pecado del ser humano en su totalidad. Bueno, hasta acá hemos llegado. Me encantó esta charla. Vamos a hablar de los trascendentales y este es uno de los trascendentales más importantes porque, como dijo Dostoyevsky muy bien, la belleza salvará al mundo. Nos vemos en el próximo video.